Quizá nosotros no estemos abarcando muchos temas, pero tema que abarquemos, lo abarcamos a fondo y lo sabemos y podemos explicarlo a los demás y fundamentarlo. El periodista es aquel que tiene un océano de conocimiento, pero de 1 centímetro de profundidad, y que nosotros, si queremos realmente librar el buen combate, como decías vos al principio en tu introducción, por la verdad, el bien y la belleza, debemos anclarnos a las profundidades de la realidad. De alguna manera, al reducir nuestro lenguaje, también el alcance de nuestra mente se vuelve más pequeño. ¿Por qué? Porque hay palabras, hay términos que por su propio peso nos abren las puertas de otras realidades. En esta clínica me entrenaron a engañar a las mujeres. Me dijeron, en esta clínica jamás se usa la palabra bebé, mamá, papá, él o ella. Cualquier palabra que da dignidad humana no puedes usarla. Incluso la palabra feto da dignidad humana. Y cuando nosotros le hacemos los ultrasonidos a las mujeres, jamás dejarlas ver la pantalla porque ven la verdad. Entre una joven de 13 años aborta, buscamos las partes del bebé, lo botamos a la basura, paga los $1000. Entraba la joven, aborta y todo el día es lo mismo, es una factoría de matar humanos. Quedé tan traumada después de mis 3 abortos, de saber la verdad también, que me mintieron, me engañaron y que yo no aborté 3 bolsas de células, yo aborté 3 hijos y que yo no aborté 3 bolsas de células, yo aborté 3 hijos. Obligar a un niño a morir cuando ya está hecho. No es un niño. Es un niño, lo acabas de decir vos hace poquito, dijiste el bebé antes de nacer. No es una discusión semántica, es un ser humano con todos los derechos. Se promueve la promiscuidad, ¿no? Toda esta cuestión de la libre sexualidad, pero evitando el nacimiento de los niños. Y esto tiene un elemento sodomita y altamente autodestructivo. Continuamos en la región andina. La despenalización de las relaciones sexuales en menores de edad, aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso. Si todavía no lo vieron, les va a resultar impactante este video que les vamos a mostrar ahora. Sobre todo porque la víctima tiene 12 años. Esto pasó en Claypole. Tenía un pañuelo verde colocado, señal de apoyo a la ley que se va a debatir en el Senado. Los medios de comunicación, que han sido el factor clave, digamos, para torcer la mentalidad de la gente en Argentina, en el mundo, porque lo vemos que esto viene impuesto por el nuevo orden mundial. Zulemita, de la ley de... No, yo del aborto no, Sí. yo estoy en contra. ¿Estás en contra? En contra. Un momento con todas las manzaneras rodeando el Congreso. Pero igual, porque la última ley fue la educación sexual integral. Pero si usted mismo lo está diciendo, si eso fracasó... Claro. Vamos a traerlo a ver qué opina, pero se sienta el que defiende la vida y todos como hienas, tú, le tiran toda la artillería artillería pesada y no lo dejan hablar.
Y se lo digo yo que soy católico, si lo tratamos de analizar por el lado de la iglesia, o lo tratamos de analizar por el lado de la bioética... Yo no estoy hablando de la iglesia. No, bueno, yo sí. Yo no estoy hablando de la iglesia. No sé porque es uno de los puntos... No sé qué tiene que ver la iglesia con la implementación de políticas que las hay. A veces influye, a veces influye. Y a los 16 se embaraza, es una consecuencia absolutamente lógica de una sexualización precoz de la juventud. Y eso es lo que ha pasado hoy. Eso es lo que ha pasado. En donde hay mayores niveles. ¿La educación sexual en los jóvenes? No, yo no estoy en contra de la educación sexual. Estoy a favor. Dijo la educación sexual como estimulación. No, si les llevan a los chicos preservativos en la escuela primaria y le empiezan a hacer todo basado en, digamos... O sea que tampoco está de acuerdo con la educación sexual integral. Yo no es que estoy de acuerdo en contra de la educación sexual, yo creo que hay que poder educar en valores. ¿Y si eso no es ningún valor. Educarlos que habría que llevar. Hay técnicas específicas y muy precisas con las que los medios de comunicación logran esa instalación. Hay una autora alemana, Elisabeth Noel Neumann, que hablaba de la teoría de la espiral del silencio. Es decir, la opinión pública está atravesada por una suerte de piel social que cada individuo logra en algún momento medir. Hay como una especie de olfato o barómetro social para ver hacia dónde va la opinión pública general. Y la opinión pública tiene una fuerza argumental específica, pero tiene una fuerza inercial de choque. Es decir, la fuerza de la mayoría. Y es muy acomodaticio, esto lo demuestran experimentales de la psicología social como Solomon Asch, como Stanley Milgram, que hay un 80% de la población que es muy influenciable a la opinión de las mayorías, y para no transformarse en una voz en el desierto, para no ser señalados por esa opinión pública que se multiplica, el efecto multiplicador de los medios de comunicación creo que no está en discusión, tendemos a acomodarnos o cuanto menos a silenciar nuestra opinión si no coincide con esa opinión mayoritaria. Entonces los medios de comunicación fabrican una opinión como si fuera mayoritaria, aunque no lo sea, la instalan como tal, ya dándole, ¿no?, el rango de mayoritaria, silenciando unas voces, exacerbando, exaltando otras, y los que se sienten del lado de la minoría empiezan en una escalada espiralada a silenciarse para no transformarse en una voz en el desierto. Con el tiempo, dice Neumann, puede pasar que esa voz solitaria en el desierto tenga un efecto halo, un efecto heroico. Es decir, esa voz se transforma nuevamente en un valiente que se anima a indicar el rey está desnudo. Puede pasar eso. Lo que va a tratar de hacer el sistema mediático es demonizarlo. Sí, creo que el conjunto de periodistas, de comunicadores sociales, en primer lugar, ignora. Eso es lo peor. Porque cuando vos por lo menos estás en la vitrina, te pueden insultar, te pueden criticar, te pueden decir lo que sea, pero estás ahí en la vitrina. Pero lo peor que hay es la conspiración del silencio. Es cuando todos se ponen de acuerdo para no hablar del otro. Con el tema de los grupos pro vida, no pudieron evitar hablar de nosotros, es decir, tenían que hablar de nosotros, no pudieron ningunearnos, durante muchos años nos ningunearon. Vos veías artículos, por ejemplo, de Clarín, de La Nación, donde se hablaba solamente de la postura proabortista. La Nación con un poquito más de hipocresía, ponía algún artículo tibio, un patético artículo pro vida, ¿no?, donde alguna persona, algún católico muy liberal, decía así como casi pidiendo perdón por existir, que la vida humana empezaba a la concepción, y después te ponían un artículo impresionante, con fuerza, con vitalidad, de un tipo progresista que te defendía el aborto. Entonces es como poner en el mismo ring a Mike Tyson y a un chico de 8 años. El resultado es previsible. Pero con los grupos pro vidas no pudieron llevarnos a esa espiral del silencio, aunque lo intentaron, sino que empezaron a ridiculizarnos, empezaron a utilizar, como decías vos, técnicas muy concretas. Una de ellas es la falacia del espantapájaros. Es decir, cuando yo no puedo atacar una postura como es, la ridiculizo o la distorsiono. Entonces, por ejemplo, nosotros hablábamos de que nos autopresentamos como grupos pro vida.
porque estábamos por la vida del niño por nacer. Ahora son antiderechos. Exacto. Claro. Entonces los grupos abortistas acuñaron dos expresiones. Una es antiderechos, como decías vos, y otra es grupos pro aborto clandestino. ¿Por qué? Porque de esa manera instalaban otra técnica, la falsa disyuntiva de, a ver, señores, aborto va a haber siempre, pero la cuestión es si es clandestino o si es legal. Claro. En muchísimos debates, la totalidad de los abortistas que debatía intenta siempre centrar el tema en, no si el aborto es bueno o malo, porque saben que ahí pierden, sino en el aborto es legal o clandestino. Uno de los últimos que lo intentó hacer con un poquito más de elaboración fue Darío Zeta, el que vos mencionabas al principio de nuestra presentación, sí, y al que desde mi blog yo le di una respuesta y también mi amigo Pablo Grossi le dimos una respuesta a este Darío Zeta, a todos sus argumentos, que le planteaba que el tema del aborto era una cuestión política y no metafísica. Entonces él decía, el tema del origen de la vida es una cuestión metafísica, pero el tema del aborto es una cuestión política. Y planteaba, hagamos política. ¿Por qué? Es decir, él intentaba poner el eje del debate donde a él le convenía. ¿Y por qué no quería ir al tema del origen de la vida? Porque perdía. Simplemente por eso. Cuando en realidad el tema del origen de la vida, más que un tema metafísico, es un tema bastante evidente. Vos está comprobado científicamente que tiene su origen en la concepción. Es decir, ellos eligen qué batallas luchar y por eso hay que tener mucho cuidado con esas técnicas que ellos implementan. Estoy citando el Ministerio de Salud. Perfecto. Cifra del Ministerio de Salud. Citar la fuente, no he visto muertes por sepsis por aborto en los últimos 40 años. Entonces, si no fuera importante legalizar el aborto, claro, no tendríamos a una eminencia como Ginés González. Ginés González García, recuerdo, exponiendo a favor en el Congreso. Mira, ex ministro de Educación, sí, es ministro respetadísimo. De Educación de Salud. Sí. Recuerdo Ginés González García. Eso es otra cosa. Un proyecto ilegal que rige en la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, y que es implementado con éxito y que bajó la tasa de mortalidad en mujeres gestantes. Te puedo decir que eso tampoco, y te puedo contestar con las cifras de Estados Unidos y de España. Otra de las técnicas fue la de celebrar el debate. Hemos visto hasta la náusea muchísimos comunicadores sociales que decían, yo celebro que se debata, ¿no? Ahora, ellos con eso intentaban decir, no me importa el resultado, pero celebro, aplaudo, valoro que existe el debate. Y no todo debate es bienvenido. ¿Celebraríamos un debate sobre la pedofilia? ¿Celebraríamos un debate sobre la esclavitud, si tiene que volver o no? ¿Celebraríamos un debate sobre si son lícitos los abusos sexuales o las violaciones? Es decir, se instalan ciertas ideas, ciertos marcos de referencia, de modo que vos, si aceptás el debate, bueno, entonces aceptás debatir sobre lo obvio, aceptás polemizar lo obvio. Si te negás a aceptar el debate, que es lo que corresponde, entonces estás contra la libertad de expresión. Falsas disyuntivas en las cuales pretenden atorarnos como si fueran callejones sin salida de la mente. Pero también hay un hecho real en el cual se utiliza el derecho, ¿no? Tengo el derecho de mi cuerpo, el derecho a decidir, el derecho que también es otra palabra que ¿quién no puede negar tener el derecho? Ahora, es una manipulación lingüística también sobre un hecho, sin duda. De hecho, por ejemplo, si vos vas a un médico y le decís, córteme la mano es parte de tu cuerpo, el médico no te la va a cortar, no te la puede cortar. El niño, por nacer, tiene otro ADN distinto al de la madre, a veces tiene la sangre de distinto grupo sanguíneo, factor sanguíneo que la madre. Es decir, la cantidad de evidencia que tenemos es cada vez mayor. Es decir, la postura pro-abortista no es que cada vez tiene más razón, cada vez tiene menos respaldo en la ciencia, en la evidencia. Incluso también apelando a estadísticas precisas de una actividad que es clandestina. De pronto, ¿no?, tenemos exministros de salud que tiraban cifras como de 500.000 muertes por año, ¿no?, que sabemos que son demostradamente falsas, pero apelando a ese número que en realidad impacta en la emoción y no en la realidad estadística. Es decir, el número debería apelar a la razón, no a la parte racional de un debate, no a la parte sentimental o emocional. Pero a veces hay cifras numerolátricas, lo que llamaba Sorokin la cuantofrenia, que nos hacen espantarnos por un número. Uy, qué terrible la cantidad de mujeres. Se llegó a decir que morían
52 mujeres por minuto. Una cosa, o sea, 27 millones de mujeres por año, te da la cuenta, es una cosa desopilante sobre 40 millones de habitantes que tiene el país, o sea, las cosas más ridículas. Da lo mismo la opinión autorizada de una médica legista como Chinda Brandolino o una actriz de moda de la novela de la noche, de las 4 de la tarde, o sea, hay como una especie... Y esta sacralización de la democracia y del debatirlo todo nos lleva a que también hay un desplazamiento a la hinchada mayoritaria, ¿no?, de los pañuelitos, donde también vi una cosa esto del River Boca, como si la cuestión de la que se estuviera debatiendo se pudiera dirimir en el relativismo escéptico de la voluntad de las mayorías. Con el mismo criterio con el que se crucifica a Jesucristo y se libera a Barrabás, es decir, una aclamación pública de pronto, se hace justicia. Pero sabemos que la voluntad de la mayoría nada tiene que ver con la verdad o con la mentira intrínseca de las cosas. Y esto se llevó a un plano del número de voces, como si eso empujara un debate que tendría que ser científico, que tendría que ser moral, que tendría que tener un espacio bioético muy reservado, ¿no? Hay una desjerarquización de todo y en ese sentido también un desplazamiento de la discusión. No se debate cualquier cosa, se debate la vida, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Los argentinos. Perdón, en el artículo 75, inciso 22, exactamente, los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional, las declaraciones, exactamente, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos y demás, tienen artículos específicos que hablan desde el momento de la concepción, pero los abortistas se basan en un pequeño atenuante que dice en general desde el momento de la concepción. Entonces ahí está otra vez lo del lenguaje, se apoyan en una palabra que les permite distorsionar el sentido jurídico de una expresión. En general desde el momento de la concepción. Ese en general, los constitucionalistas abortistas dicen que es elemento suficiente como para decir que no hay... una protección absoluta. Exactamente, no hay como una mirada unívoca desde el derecho y desde los tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿No habrá sido malintencionado poner en general? Reforma del 94 estamos hablando de esto, ¿no? En épocas de Menem. Bueno, a ver, como Juan Claudio Sanahuja. Se deja la puerta abierta para que ocurra. Perdón porque yo robé la palabra, pero digo esto, Juan Claudio Sanahuja, que ha venido, tuviste el honor de entrevistarlo, ha estudiado cómo los programas de la ONU, de la UNESCO, todo lo que es internacionalista en general, tiene un sesgo proabortista. Yo invito a los televidentes a mirar los artículos que salieron en Diario Clarín, en Infobae, ni hablar en Página 12, entre el día 6 y 7 del presente mes de junio, y el día 13, donde explícitamente la ONU recomienda acelerar el proceso de aprobación de una ley que proteja a las menores que quieran decidir sobre el derecho de abortar. Es decir, esto está claro. Para generar un cambio cultural en favor de la despoblación mundial, ¿no? Reducir la cantidad de personas, cosas que se constatan con los informes de Oxfam sobre economía, donde la torta es muy chica, está repartida en muy pocas manos, entonces en vez de repartirla mejor hay que achicar la cantidad de comensales en la mesa. Se presentan las recomendaciones internacionales, en vez de como un atentado a nuestra soberanía jurídica, que lo es, el hecho de que venga alguien de afuera y te diga cómo tenés que hacer? Legislar y gobernar, se presenta como, miren, los países o los poderes internacionales nos están diciendo que tenemos que hacer. ¿Qué nos vamos a quedar afuera del concierto de las naciones? Y en el fondo, es bastante llamativo que los kirchneristas, que han hecho tanta gala de tener una soberanía económica, una soberanía jurídica y haber discutido con los fondos buitres, mientras dicen pelear contra las potencias económicas que intentan sojuzgar la soberanía económica, no tienen ningún problema en entregar la soberanía jurídica, cuando las dos son elementos vitales de la existencia del país. Es decir, esa influencia internacional, en vez de verla solamente como un consejo, es una presión. Argentina está siendo presionada por las potencias extranjeras con la colaboración de la izquierda, de los grupos kirchneristas y de sectores del Macri. ¿Dónde queda la rebeldía? Ahora, yo creo que todo este proceso no podría haberse dado si no hubiese sido por una suerte de coordinación de artículos, libros, programas de televisión,
apuntes universitarios, panelistas, comunicadores sociales. Es decir, una verdadera conspiración. Una playa de eso. Exactamente. O planificación. Resulta que, según el diputado Roma, estamos gobernados por masones. Son abanderados de la libre elección de la mujer en materia de aborto y enemigos de la violencia de género. Y vemos que quienes están llamados a... ¿Sabés qué es la UNFPA? Es el control poblacional. Repito, es el control poblacional. Como ese grupo, ese entramado de comunicadores, de periodistas, de articulistas, de pseudofilósofos, actúa bastante orgánicamente y pocas veces se pisan los talones entre sí. Es decir, revela que tiene un único adversario que es la familia. La banca Rothschild, la banca Rockefeller, Henry Kissinger, empezó con el, ¿no? Bueno, Memo 200. Memo 200. Paul Singer, que también es uno de los... de acá viene amparado el INADI, que es creado por la DAIA, la Asociación de Delegaciones Israelitas. Según Noblovich, lo dijo mismo en canal. La DAIA creó el INADI. Por eso es que uno de los enemigos, me parece, de este nuevo orden mundial, de esta conjura, de esta conjunción, de esta agrupación de estos elementos que vos mostrabas, es la manifestación de la evidencia. Y es ahí a donde tenemos que golpear una y otra vez. Tengo un amigo, Alejandro, un amigo muy querido, que aprovecho y le mando un saludo. Alejandro siempre dice, la verdad tiene luz propia. Cuando se manifiesta esa verdad, la mayoría de las personas bajan la cabeza. Cuando yo les pregunto, ¿viste un aborto? Me dicen no y bajan la cabeza. Es decir, hay un momento en el que su conciencia misma se dan cuenta de que ellos están sosteniendo algo que no conocen. Por eso, como decía la referente... Ahí está el esnovismo, ¿no? Exactamente. Imagine todo o caos, toda a maldição que se atrai sobre uma nação que aprova, que legaliza a morte de crianças inocentes no ventre de suas mães. Ou a gente faz alguma coisa agora, gente, ou a gente vai ver a nossa nação afundar na desgraça da maldição do aborto. Me metí a trabajar en la clínica abortiva más fuerte y poderosa del mundo entero, de las Américas, es la clínica de Planned Parenthood. ¿Dónde queda? Está en los Estados Unidos, pero también hay ramas de Planned Parenthood en México, en Chile, me imagino que en Argentina, está por toda Latinoamérica. Cuando tuve que asistir al primer aborto, tuve que encontrar las partes de ese bebé. The Satanic Temple is an activist organization of self-identified Satanists, founded in 2013 as a reaction to the increasing influence of the religious right in American politics. We're talking about the abstraction and fetishization of the fetal image as one that speaks and diminishes women's power and voice. Expose the violence of abortion. That's what those posters... I disagree that abortion is violent, and I believe that your actions are violent. Que iba a encontrarme con una bolsa de células, porque lo que me dijeron, lo que yo le dije a la chica, y la verdad me encontré con un bebé despedazado, me encontré con un bebé angustiado, con la boca abierta, gritando. Yo pienso que gritó en silencio, defendiendo su vida y no pudo defenderse.